Reciban todos un cordial y cálido saludo, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Me presento. Mi nombre es Gina Andrea Morales Díaz. Soy tutora del curso Cálculo Diferencial y hoy veremos qué es una función racional. Este video tiene como propósito fundamental identificar qué es una función racional y como objetivos específicos comprender el concepto de función racional, además de ello identificar cuáles son las características de una función racional. Antes de ver el concepto como tal de función racional, es importante que usted tenga presente qué es un polinomio, dado que una función racional está conformada por dos polinomios, uno en el numerador y uno en el denominador. Una función racional siempre se va a presentar como una fracción. Por ende, aquí tenemos un ejemplo de función racional. Vemos que vamos a encontrar una fracción donde siempre va a tener algo en el numerador y algo en el denominador, pero ¿qué es ese algo? Corresponde básicamente a un polinomio. Por ende, podemos definir la función racional de la siguiente manera. Si P de X y Q de X son polinomios, son dos polinomios, entonces la función f, definida por f de x es igual a p de x sobre q de x. Recordemos que p de x y q de x son dos polinomios. Entonces, esto es llamada una función racional. Es importante tener presente que el dominio de esta función siempre debe estar determinada por todos los números reales, excepto el 0. Importante tener presente, Q de X nunca debe tomar el valor de 0. ¿Y cómo así? Eso quiere decir, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el dominio de la función racional. Tenemos una función racional, mire que tenemos en el numerador un polinomio y en el denominador también tenemos un polinomio. Quiero que tengamos especial atención en el denominador. Cuando usted le dé valores a X, el resultado de ese polinomio nunca debe ser 0. Y eso quiere decir que, ¿cuál sería el valor que yo no debería tomar para que mi función me dé en su denominador 0? Entonces, si yo tomo a X como 2, entonces 2 menos 2 nos daría 0. Ahí como tal, nuestra función racional ya no, ese valor, ese término no lo podría tomar, porque recordemos que en el denominador nunca debe tomar valores de 0. Siendo esto así, entonces si 2 menos 2 nos da 0, 2 no lo podríamos tomar como valores para X. Veamos. La gráfica, aquí tenemos un ejemplo de gráfica de función racional. Este es un ejemplo tomado de Castillo 2020 de la página Matemática en Línea. Identifiquemos de las siguientes funciones, identifiquemos cuáles corresponden a una función racional. Veamos entonces para cada uno de los casos. Tenemos en el primer caso una función racional efectivamente. ¿Por qué? Porque tenemos que, en primer lugar, tenemos un polinomio en el numerador, en el denominador tenemos la variable x, entonces podríamos, x, que es el denominador, podría adoptar todos los valores de los números reales diferentes de 0 para que se nos cumpla esa función racional. Entonces tenemos que ese primer ejemplo, efectivamente, es una función racional. Veamos en el segundo caso. En el segundo caso, nosotros no tenemos una fracción, ni en el tercer caso tampoco tenemos una fracción, ni en este caso ni en este caso tenemos una fracción. Por ende, esos dos no corresponden a funciones racionales. Veamos en el tercer caso. Mire que en el tercer caso sí tenemos una función racional, al igual que en el cuarto caso, porque en ambos tenemos, tanto en el numerador como en el denominador, un polinomio. Eso quiere decir que es importante tener presente que para cuando nosotros resolvamos ese polinomio en el denominador, no nos puede dar 0,
Pero ahí como tal es una función racional cada una de estas. Por ende, tenemos que este caso, al igual que el último, corresponden a funciones racionales. Bien. A manera de conclusión, es importante tener presente que una función racional siempre está conformada o está representada mejor por una fracción. Esta fracción en el denominador nunca debe ser cero. Además de ello, es importante también tener presente que tanto en el numerador como en el denominador siempre vas a encontrar polinomios. Muchas gracias.